Muy bien, vamos a un ejemplo más. Dice una persona que está de pie en una colina, observa que una asta bandera que ya sabe que es de 1.83 metros de alto. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14 grados, aquí se muestra, ¿sí? Y el ángulo de elevación de la parte superior es de 18 grados. Encontrar la distancia X de la mujer al poste. Bien, pues entonces sabemos que el asta bandera tiene una altura de 1.83 metros y la vamos a dividir en dos alturas, ¿sí? Esta que vamos a llamar H2 y esta que vamos a llamar H1, ¿sí? Es decir, la que va desde la vista de la persona hacia la parte superior de la asta bandera la vamos a llamar H1 y la que va a la parte superior la llamaremos H2, ¿sí? Y de igual manera se forman dos triángulos, este lo vamos a llamar triángulo 1 y este lo vamos a llamar triángulo 2. Y tenemos que expresar los dos triángulos en las variables x, ¿sí? Que es nuestra incógnita, con h1 y h2. Y se debe de buscar una función trigonométrica que las relacione. Entonces para el triángulo 1, que es este, ¿sí? Buscamos una función que relacione x, que corresponde al cateto adyacente, y h1, que corresponde al cateto opuesto. Esa función es la tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo datos, nos queda tangente de 18 es igual a h1, ¿sí? Porque es el cateto opuesto, entre x, ¿sí? Y para el triángulo 2, buscamos una función que relacione x con el cateto adyacente, ¿sí? Que en este caso es el cateto adyacente, x, ¿sí? Con h2, que es el cateto opuesto. Y esa función es nuevamente la tangente, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo nos queda tangente de 14 es igual a h2, que es el cateto opuesto, entre x, que es el cateto adyacente. Entonces, sabiendo que h1 y h2 es igual a 1.83, vamos a despejar h1 de esta incógnita, de esta ecuación, ¿sí? La cual se despeja de la siguiente manera: x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces el despeje de h1 nos queda como x por tangente de 18. Y lo mismo hacemos para el triángulo 2. Vamos a despejar h2. En este caso, bueno, el despeje es similar, ¿sí? X está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a la tangente de 14. Y entonces nos queda h2 igual a x por tangente de 14. Y vamos a encerrar estas dos ecuaciones porque las vamos a utilizar. Vamos a pasar esto para arriba, ¿sí? Y entonces consideremos lo siguiente, que h1 más h2 es la suma de la altura del asta bandera. h1 es igual a x por tangente de 18, que es lo que obtuvimos con razones trigonométricas del triángulo 1, y h2 es igual a x por tangente de 14, que lo hicimos de igual manera que en el triángulo 1. Vamos a sustituir h1 y h2 en esta ecuación, ¿sí? En vez de poner h1 vamos a poner x por tangente de 18 y en vez de poner h2 vamos a poner x por tangente de 14, ¿sí? Entonces nos queda x por tangente de 18 más x por tangente de 14 es igual a 1.83. Y vamos a resolver esta ecuación, ¿sí? Vamos a sustituir tangente de 18 y tangente de 14, ¿sí? Entonces tangente de 18, que es 0.3249, ¿sí? 0.3249, y tangente de 14, ¿sí? Tangente de 14, que es igual a 0.2493. 0.2493 x, ¿sí? Porque los dos están multiplicando a x.
y eso va a ser igual a 1.83. Y entonces aquí es muy fácil despejar a la x. Recuerda que estos son términos semejantes, podemos sumarlos y despejar a la x. ¿Sí? Vamos a agrupar los términos. Vamos a sumar estos dos, 0.3249 más 0.2493. Esto nos da un resultado de 0.5742. Entonces 0.5742x es igual a 1.83 y ya podemos despejar a la incógnita x. Esto está multiplicando el 0.5742, va a pasar al otro lado a dividir. Y entonces el despeje de x nos queda como 1.83 entre 0.5742. Dividimos 1.83 entre 0.5742. Esto nos da un resultado de 3.186 metros. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia x desde la persona que está viendo el asta bandera. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.